Ok, bienvenidos a la reunión de este día. Vamos a hablar sobre algunas tareas del asistente médico. Entre ellas está lo que es signos vitales. Vamos a empezar. Bueno, entre las tareas tenemos que el asistente clínico médico participa, como dijimos, podría participar en la parte del frente, que es básicamente la parte administrativa, pero muchas clínicas ahora ya tienen personal dedicado exclusivamente a esta parte secretarial, ¿verdad? Pero hay que saber que en algún momento para apoyar o hay que saber qué se hace ahí. La mayoría va a ser trabajo atrás en la clínica, en la parte donde están los médicos, las enfermeras, y algunas de las tareas podrían ser en lo que es administrativo, ¿verdad? Contestar el teléfono, hacer citas, preparar lo que es para pagos, comunicarse con pacientes vía teléfono o correo electrónico, revisar el cuadro clínico del paciente, tomar signos vitales, que lo vamos a hablar ahora, y la realización de flebotomías o tomar EKGs. Ahora, vamos a empezar con lo que es el inicio cuando el paciente llega a la clínica. Básicamente eso se llama el intake, recibirlo. Ahí tenemos la parte de identificación, nombre completo y fecha de nacimiento. Son los dos más usados, comúnmente usados. Pero hay otras formas de identificar a los pacientes, como podría ser una fotografía, la dirección donde él vive, número de teléfono, el seguro social y su récord de expediente electrónico. Nunca hay que utilizar la habitación donde esté el paciente como una identificación, ¿verdad? Es decir, el paciente del cuarto 2, paciente del cuarto 3. No, nombres propios. Ahora, en lo que es la historia clínica, hay algunos componentes que solamente les voy a mencionar que son parte de lo que es el componente de una historia, ¿verdad? Y recuerdan ustedes, tenemos la lista de problemas, historia médica pasada, los medicamentos. Es importante que los medicamentos estén cada visita preguntando si hay alguno nuevo o se descontinúa alguno. Hay que incluir también vitaminas y suplementos de hierba, ¿verdad? Que mucha gente los compra en los supermercados, los manda a traer a través de Amazon y todo eso, que le llaman over the counter, ¿verdad? OTC. Entonces es importante también conocer la dosis, con qué frecuencia se toman los medicamentos, la ruta que utilizan, ya sea oral, subcutánea. Alergias, es muy importante nombrarlas a medicamentos y no medicamentos o el tipo de reacción que presentaron. La historia familiar también, la historia quirúrgica, la historia social, es parte de las preguntas. Casi siempre en la primera visita, ¿verdad? A partir de la segunda visita es como un seguimiento solamente. En la historia social ahí va lo que si está trabajando, si bebe alcohol, si utiliza cigarrillos, todo eso. Ejercicio, ahí. Ahora, en cuanto a ya los signos vitales, entrando ya a hablar de lo que es el signo vital, pues sabemos que los signos vitales son, como su nombre lo dice, ¿verdad? Estamos vivos, pues el signo vital es lo que da el mensaje, es que estamos vivos y el estado, la calidad de vida que puede tener esa persona en ese momento, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la medición de ellos es muy importante, ya que es un aspecto que nos puede dar información sobre deterioro o mejora de un paciente que está en tratamiento de una enfermedad. Indican que el cuerpo está bien, representa así en palabras generales el estado de salud de una persona. Tenemos la temperatura, el pulso, la respiración, presión arterial. Recientemente, muchos organismos, ¿verdad? Entre ellos la Administración de Veteranos, la Comisión de Hospitales también han designado al dolor como una quinta constante vital a valorar, ¿no? El dolor. Antes no se tomaba mucho en cuenta, pero ahora sí ya se pregunta el dolor, si hay dolor, la intensidad del dolor, localización del dolor, frecuencia del dolor, agravantes, mejoras del dolor.
Entonces, todo eso ya se le da bastante valor. También la saturación de oxígeno, pues, se mide al mismo tiempo que estos valores, ya que es una de las constantes que tradicionalmente no se ha tomado, pero ahora en los últimos años se le ha dado ese valor también la saturación de oxígeno, ¿verdad? Recordemos también que la exactitud en la toma de los signos vitales, las lecturas, es muy importante, ¿verdad? Ya que ya les dije que la variación pues, representa deterioro de una enfermedad o mejoría, ¿no? Porque el proceso se está mejorando, especialmente si alguien está en tratamiento. Otras cosas que no debemos de olvidar son que los signos vitales pueden ser influenciados por factores físicos y emocionales. Muchas personas se vuelven muy aprensivas, nerviosas cuando llegan a la oficina del doctor. Entonces eso podría alterar el signo vital, ¿verdad? Entonces, bueno que el asistente médico entienda que dejen que el paciente se descanse un poquito. Algunos, bueno, obviamente ya llevan unos minutos esperando en la parte de espera y luego cuando llegan a la oficina, pero siempre es bueno darle unos minutitos antes de tomarle la lectura que va a ser ya puesta en el expediente, ¿verdad? Otras medidas son altura, peso y en los niños circunferencias de la cabeza, circunferencia del tórax. Aquí les dejo algunos rangos que son considerados normales en los signos vitales. Si ustedes ven el extremo de la vida, casi que se oponen, ¿verdad? Por ejemplo, el recién nacido, pulso y respiraciones son bien rápidas, lactantes, rápidas. Y ya en el otro extremo, donde están los adultos, ya la respiración se vuelve más lenta y lo normal de 12 a 20, el pulso de 60 a 100, 110 por ahí. Y la presión arterial es al opuesto. El jovencito, el recién nacido, vamos a ver presiones arteriales bajitas y a medida ya va agarrando edad, la presión arterial ya va poniendo números similares a lo que se ven en los adultos. Veamos la primera variable que nos interesa, ¿verdad? Que es la temperatura. La temperatura básicamente nos refleja el equilibrio que nuestro cuerpo tiene de la producción y pérdida de calor. Tradicionalmente se ha medido en grados, centígrados o Fahrenheit, y el incremento de la temperatura, bueno, lo que sería la fiebre, se ha considerado por muchos años como una reacción del cuerpo a protegerse, ¿verdad? Ya que eso inhibe el crecimiento de microorganismos y es uno de los primeros pasos en el mecanismo de defensa del cuerpo. Recordemos también que hay factores que pueden influir en la temperatura. No olvidemos que nosotros tenemos dos tipos de temperatura, central y superficial. La que nos interesa así para fines médicos es la central. La temperatura central es la que se encuentran en los tejidos profundos del cuerpo, tales como nuestras cavidades torácicas, abdominales, y estas permanecen casi siempre constantes, no están variando tanto como la temperatura superficial, que es la que tenemos en nuestra piel, ¿verdad? Esta sí es muy sujeta al exterior, ¿verdad? ¿Qué pasa afuera? Entonces, eh, puede variar muy rápido, ¿verdad? Si alguien siente frío o sale a una área fría sin protección, su piel se va a poner fría o se va a poner muy caliente cuando se expone al sol, ¿verdad? Pero no es que la temperatura corporal central esté de esa misma manera, ¿verdad? Entonces nosotros vamos por la temperatura central, ¿verdad? Que es la que nos interesa. Entonces cuando hay un desequilibrio en esto, entonces es que tenemos la presencia de fiebre. Entonces, un término que se va a utilizar mucho es pirexia. La pirexia básicamente es el término médico que nos dice que hay aumento de la temperatura en relación al rango normal, ya conocido. Y tenemos también hiperpirexia, que es una elevación sobre el rango conocido, pero ya en un valor bien alto, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en centígrados pasa de 40, ya hablamos de una hiperpirexia. A diferencia de la pirexia, que puede ser un valor que va arriba de por ejemplo,
38, 37.6, ya se empieza a elevar la temperatura, pero es una elevación mínima, ¿verdad? De bajo grado. Entonces sería una pirexia. Pero ya cuando alcanzamos valores de 40 o 105 en el Fahrenheit, entonces sí ya estamos hablando de valores de hiperpirexia. También sabemos que ya hay valores establecidos para considerar los febriles. Por ejemplo, en el valor oral, ya les dije de arriba de 37.5, ya pongo uno arriba, 37.6. O sea, dirán ustedes 0.1 arriba. Por rango, sí, ¿verdad? Empieza a hacer una elevación. Sin embargo, no es muy significativa en ese instante. Probablemente no sea ni captada ya febril al tacto todavía, ¿verdad? La persona se puede sentir un poco tibia, sí, pero no ha llegado a temperatura de febril, pero ya empieza a ser considerada febril. La temperatura rectal, también hay que recordar que hay que disminuirle 1 grado al valor que encontremos, y a la temperatura axilar hay que aumentarle 1 grado al valor que encontremos. Siempre el rango tiene que moverse en esa línea que les estoy poniendo ahí, que se observa en color celeste, ¿verdad? Que son como las medias, ¿verdad? De 37.5 por ahí. Ya estamos hablando de que estamos bien, pero en el termómetro digital, cuando veamos cualquier cosa abajo de 100, podemos decir que andamos en el rango dentro del límite normal, ¿verdad? Ahí les muestro unos tipos de fiebre que se ven bien frecuentes: continuo, intermitente y remitente. Las diferencias son, por ejemplo, en el continuo es aquella que sube, podría tener fluctuaciones pequeñas, pero siempre mantiene arriba el valor normal, ¿verdad? Intermitente, las fluctuaciones son un poquito más grandes de cuando sube y baja, pero en algún momento del día podría llegar a un valor de 36, 37.1 y luego pegar otra vez el salto a febril, ¿verdad? Y la remitente, que es la que muestra fluctuaciones bien grandes, que es la de abajo, la última, y tampoco llega al valor normal. Ahí les dejo las fórmulas para hacer cálculos de centígrados a Fahrenheit o de Fahrenheit a centígrados, en la forma de si se quiere hacer a calculadora, ¿verdad? Caso contrario, ahora las computadoras o las iPads, donde sea, nos pueden hacer la conversión bien rápido. Solo se pone el valor de centígrados y nos convierte a Fahrenheit, o le ponemos el Fahrenheit y los convierte a centígrados. Entonces, bien rápido, bien automático. Las temperaturas, ¿cómo las vamos a leer? Recordemos que la temperatura clínica dijimos que en Estados Unidos más que todo se está usando el Fahrenheit, ¿verdad? Más que el Celsius. Entonces es el que más frecuentemente vamos a utilizar para medirla. En los hospitales también o clínicas tienen termómetros que pueden dar las dos lecturas. O sea, tienen un set, uno le pone ahí qué quiere, si centígrados o Fahrenheit, y ahí va obteniendo el valor que uno quiera. Pero sí, yo les recomendaría que se acostumbren a utilizar el Fahrenheit, porque es lo que los médicos van a pedirles, el Fahrenheit. En cuanto a lo que es la temperatura, ¿cuál es la más exacta? Las que miden temperaturas centrales. Ahí tenemos, por ejemplo, la rectal, mide temperatura central, y también la del oído, la timpánica, mide temperatura central, ya que refleja la temperatura que está en lo que es la parte del oído medio, que ya se considera como una zona central. Entonces son las dos más exactas, ¿verdad? La rectal y la timpánica. Entonces siempre recordemos eso. Luego le vendría la oral, que es la de más común uso, la temperatura oral, y de menos uso, la axilar. Tenemos diferentes tipos de termómetros, ahí lo ven: axilares, orales, timpánicos y los que no tienen contacto con los pacientes. En el lugar de trabajo de ustedes van a ver cualquiera de estos, ¿verdad? Este que está en la pared. Recuérdense que estos de pared tienen la capacidad de utilizar algunos dispositivos de plástico que se colocan por paciente y hay que descartarlo posterior al uso. Solamente se usan una sola vez por protección del paciente.
Y estos que son de uso bien seguro porque no tenemos que ni siquiera acercarnos al paciente, ¿verdad? Son a distancia, que se estuvieron utilizando mucho en lo que era ahora la, lo del COVID, ¿verdad? La temperatura timpánica también hay que recordarlo, es uno de los más seguros y rápido también. Refleja la temperatura central, no es invasivo. También, si ustedes ven, son los medios se coloca en el conducto auditivo externo y en cuestión de 1 a 2 segundos ya tenemos la lectura, ¿verdad? No, sí, todos ellos tienen contraindicaciones bien obvias. Por ejemplo, el timpánico no se puede utilizar si la persona tiene algún desorden del oído, que puede ser una infección, un caso de secreción purulenta o sanguinolenta, o que el oído esté obstruido por cerumen, porque no va a hacer la lectura porque no pasa el lector, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en cuenta, las contraindicaciones de cada una de ellos. Ahí está otro. Ahora, vámonos para el otro signo vital que es muy importante, es el pulso. Aquí recuérdense que en el pulso el paciente debe estar en posición cómoda, con la arteria que vamos a utilizar al mismo nivel o un nivel inferior al corazón, y el miembro tiene que estar relajado y con apoyo a algo. Pero siempre no olvidemos, como alerta de seguridad, no presionemos nunca si utilizamos la carótida, las dos carótidas al mismo tiempo, ya que podríamos producir una caída refleja de la presión arterial, un reflejo vagal, o de la frecuencia, ¿verdad? Producir una bradicardia por efecto de presión en esa área. Tenemos varios puntos muy comunes de uso. Ahí tenemos el más común sería el radial, la muñeca, que es el más común utilizado. Entonces, usualmente lo vamos a tomar de 30 segundos, lo multiplicamos por 2 y en algunos casos sí se recomendaría, especialmente cuando va muy lento, hacerlo el minuto completo, en 60 segundos. El pulso apical, que es otro que se utiliza, este es bien exacto porque básicamente se mide la frecuencia cardíaca directamente del corazón, ¿verdad? Porque la apical es la punta. Entonces lo hacemos con estetoscopio. En algunas personas que son delgadas, se podría hacer palpado, más o menos en el quinto espacio intercostal, entre el cuarto y quinto espacio intercostal y la línea clavicular media, por ahí sería el punto apical, a palparlo con la mano o poner el estetoscopio. Este más que todo se utiliza para escuchar el pulso de niños, ¿verdad? Y en pacientes adultos que puedan tener una respiración, eh, no, perdón, que puedan tener una taquicardia. Y más que todo, en pacientes de tercera edad también se utiliza el pulso apical. Tercera edad, los dos extremos de la vida, tercera edad, niños, y los otros nos vamos por la radial. En los infantes, el punto de presión es el número, la zona del tercio medio del húmero, ahí es la presión para los niños pequeños. Ahí les muestro una fotografía de otros lugares donde se puede palpar, temporal, carótido, braquial, el pulso radial y el apical, para que necesitamos el estetoscopio. Siempre, casi siempre lo que uno toma es la frecuencia cardíaca, las veces que el corazón late. Pero en algunos casos, ya algunos médicos van a ver ustedes que ellos le dan más significado al pulso. No solamente se dan por las veces que lo sienten, sino que ellas le ven el ritmo, el volumen del pulso, si es un volumen largo, las condiciones de que la arteria es lo que va a dar ese dato, ¿verdad? El volumen, el ritmo. Entonces refleja más información de la que uno obtiene solamente con tal en forma numérica. Ahora, la respiración también es otro de los signos vitales. Recordemos que la respiración es voluntaria e involuntaria. Es un proceso que podemos nosotros respirar a las respiraciones que querramos y la mayoría de veces vamos a estar en forma involuntaria respirando, ¿verdad? Entonces, básicamente es un mecanismo que se maneja a nivel central en el cerebro,
Entonces, básicamente las presiones de dióxido de carbono en la sangre son las que activan nuestros centros de la respiración en el cerebro y eso hace que respiremos más rápido o más lento. Pero puede ser controlado en algunos momentos. Cuando hay personas, pues, especialmente estos, si ustedes ven estos que practican yoga o meditadores, ellos manejan la respiración en el número de veces que quieren, ¿verdad? Hacen unas inspiraciones bien largas, profundas, las mantienen unos segundos, luego exhalan. Entonces, podrían no tenerlas entre 12 y 20, sino que podrían dar entre 8 y 10, ¿verdad? Pero eso lo hacen ellos ya de forma premeditada, estos como meditadores o yoga, ¿verdad? O sea, ahí vemos que puede hacerse uno control de la respiración uno mismo. También hay que ponerle importancia no solo al número, sino al ritmo, ¿verdad? Si es respiración rítmica o si es irregular también. Y la profundidad, si es una profundidad o es bien superficial. Hay algunos datos que reflejan. Ahí te les dejo dos términos que se utilizan mucho, disnea y ortopnea, y los dos tienen diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, la disnea básicamente un cansancio por un esfuerzo. No necesariamente quiere decir que la persona esté enferma porque tiene falta de aire, está cansada, hizo un esfuerzo y no se va a aliviar con sentarse o pararse, ¿no? Sino que básicamente se va a aliviar con el tiempo de descanso. La ortopnea no, ¿verdad? Es una dificultad para respirar, pero está asociada a la posición del cuerpo, especialmente cuando se está en posición horizontal, hay más dificultad para respirar y sí indica una enfermedad subyacente, ¿verdad? Y sí mejora con sentarse o pararse. Tanto es que algunos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, al sentarlo, ponerlo en 45 o 75 grados de respaldo, mejoran la respiración. Hay que contar la respiración al mismo tiempo que se sostiene el dedo en la arteria radial. Tomemos primero el pulso, continuemos presionando la arteria radial, pero ya empecemos a ver movimiento del tórax de la persona. También se puede medir en 30 segundos multiplicado por 2 o podemos hacer la cuenta completa al minuto. Luego vamos a la presión arterial, que es el otro de los signos vitales. Este también es una medida de la cantidad de fuerza que el corazón ejerce para bombear la sangre y es sentida en las arterias periféricas, ¿verdad? Y se expresa en milímetros de mercurio. Esa es la medida. Entonces, las medidas consisten en dos componentes. Básicamente es una fracción, ¿verdad? Los números grandes, que son los sistólicos, y los que están en la parte de abajo de la fracción, que son los números de menor valor, que son los diastólicos. Entonces, uno es el que está asociado con la contracción y el otro es el que está asociado con la presión al final de la relajación y en el ciclo cardíaco. Entonces, básicamente es una fracción. Aquí les dejo yo una tabla que yo la actualicé. Básicamente es la tabla que más se está usando, es la del 2017. Y si ha salido otra reciente, yo no la encontré, pero básicamente esta es la que se está utilizando y la ocupa el Colegio Americano de Cardiología. Y si ustedes ven, tenemos valor de presión arterial normal. Hay un valor elevado que se le llama elevado, otros le llaman prehipertensión. Luego tenemos el valor de presión alta, que tiene dos estadios, 1 y 2. Y ahí van viendo ustedes los valores. En base a eso, uno le pone el nombre al hallazgo. Si ustedes ven en la presión normal, cualquier cosa abajo de 120 y de 80, el diastólico es normal. Ya cualquier cosa arriba de eso se considera elevada, pero no se considera todavía presión alta, sino que es una prehipertensión. Y le dan el chance ahí al número que vaya de 120 hasta 129 y el diastólico se mantiene que sea menos de 80, ¿verdad? Cuando ya tenemos más de 80 y más de 130, entonces ya estamos hablando de un estadio 1. Esta es la que más se está usando actualmente y la usan para definir de esta manera tratamientos. Los sonidos de Korokov son los que se
se oyen cuando se toma la presión arterial de forma manual y con estetoscopio. El video, yo les voy a pasar un video, ya lo vamos a ver y ahí van a oír los ruidos de Korokov. Luego tenemos también que hay presión baja, hipotensión y valores de lectura abajo de 90-60. Veamos acá este video y aquí van a escuchar los ruidos de Korokov. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now. That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Bueno, vimos el video de la presión arterial y también vieron que hay que identificar al paciente, ¿verdad? Si ya lo hemos identificado desde el inicio, no hay que volver a hacerlo al tomarle la presión porque ya es el mismo paciente. Si fuese solamente el acto de tomarle la presión arterial, sí, ¿verdad? Le pregunto. Pero en este caso, el estudiante de medicina ahí le pidió nuevamente porque al parecer solamente eso le estaba haciendo, la toma de presión arterial. Luego, los ruidos de Korokov que escucharon son ruidos relacionados al flujo de sangre en la arteria a medida se va quitando la presión del esfigmomanómetro o el manguito que aprieta el brazo hasta que llega a un flujo ya bien constante, que ya el sonido desaparece y es el que nos indica el segundo valor, el diastólico. Cuando empezamos a oír el sonido, el primer valor sistólico, y cuando desaparece el sonido de Korokov, ese sería el segundo valor diastólico. Ahí ven algunos aparatos de pared, móviles, este que utilizaron en el video, que sería este, que es uno de los que más comúnmente se utilizan. Pero si es la oficina, probablemente van a tener este que está acá, que es móvil, o el de pared. O los monitores que ahora son electrónicos, ¿verdad? Que ni siquiera hay que tomarlo, sino que es un aparato electrónico. Hay algunos que son caseros, ¿verdad? Que
La gente lo utiliza para monitorearse la presión en casa, para tener control y estar viendo cómo va el tratamiento. Luego los oxímetros de pulso son aquellos que nos ayudan a ver la saturación de oxígeno en la célula roja. Nos dan la saturación y nos dan al mismo tiempo el pulso, ¿verdad? Por eso dice el oxímetro de pulso. Siempre recordemos que hay factores que pueden influenciar la lectura, que alguien sea anémico, que tenga anemia, circulación deficiente en esa parte del cuerpo, o tenga frío, que haya una vasoconstricción, se va a dar una lectura baja. O personas que tienen ya intoxicación como monóxido de carbono, podrán que si eso es una emergencia, también, ¿verdad? Yo he visto algunos pacientes que se le he tomado oxímetro de pulso y a veces el pulso lo marca bien, pero la saturación la marca baja, que 70, y probablemente no sea eso. Cuando uno se lo recoloca en otro dedo y lo deja más tiempo, ya su oxímetro de pulso como que ya agarra la lectura normal y ya sube a ser 96, 99, y el pulso también ya se pone en rangos esperados. Ahora veamos lo que son las medidas de peso y talla. Aquí tenemos que el paciente tiene que estar descalzo, ¿verdad? Sin sus zapatos cuando lo hagamos. De posición recta, las básculas traen ya también para medir la altura. Y tener la cantidad menos de ropa posible, ¿verdad? Para que sea una toma de peso lo más exacto que podamos. Ahí está la conversión de libras a kilos y kilos a libras. Un kilo es igual a 2.2 libras. Y una libra es equivalente a 0.45 kilogramos. El BMI, un cálculo que también lo hacen las máquinas en forma automática. Y aquí tenemos que, por ejemplo, utilizamos el peso y la talla de la persona. Hay una fórmula que ahí la están viendo para calcularla, si usted la quiere hacer en calculadora. Caso contrario, también las máquinas la hacen de manera automática. Yo le pongo el peso y la talla. Algunos preguntan si es femenino, masculino, y ahí hacen la transformación de valor numérico a número BMI. Lo que nos interesa aquí es ver dónde estamos. Valores entre 18.5 y 25, peso ideal. Entre 25 y 29.9 sería un sobrepeso. Y el valor arriba de 30, obeso, y hay unos arriba de 35 a 40 que son obesidad mórbida. Ya bastante peso sobre lo esperado. Algunas personas que están en el sobrepeso no esperan verlas que se les vea así muy gordo, ¿verdad? Con poquito, 26, 25.8 ya lo marcan como sobrepeso, y probablemente uno lo vea a la persona que no se ve que esté sobrepeso, pero de acuerdo al BMI sí está sobrepeso. También el BMI se puede asociar a no solamente tener sobrepeso, sino que la medición del abdomen crece, ¿verdad? Como dicen, también la persona se echa bastante abdomen, y si ya esas dos combinaciones juntitas ahí, sí ya hay que ponerle ojo, que es un riesgo. Alguien que ande por arriba de valores de 40 de cintura y con BMI alto, sí ya estamos hablando de riesgo de tener condiciones que no queremos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Por ejemplo, dislipidemias, diabetes, trastorno del corazón, trastornos del ánimo, enfermedades del hígado, hipertensión. Entonces allí sí hay que poner más educación al paciente, indicarle que necesita bajar de peso, que haga cambios de vida en la dieta, más ejercicio, para que el riesgo disminuya. Caso contrario, BMI arriba de 40, una obesidad mórbida, sí, el riesgo aumenta de 50 a 150% de muerte por muchas causas, no solamente corazón, ¿verdad? Sin muchas causas. Ahora, en la medición de los niños, veamos que hay escalas ya para tenerlos rectecitos. Los ponemos lo más posible plano, en relación a la báscula. Los medimos de pie a talones.
Y ahí sí a ellos es bien importante a veces llevarles el control de lo que es la circunferencia cefálica, que tiene que ver con el crecimiento del cerebro y cómo está evolucionando el niño en base a peso, talla y percentiles. Eso es más que todo para los pediatras. Ahí les pongo las circunferencias desde que nace hasta el año. Ya solamente un dato de información general, ¿verdad? Para que les quede en el video. Igualmente la circunferencia del pecho, ¿eh? Tórax. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta en cuanto a los signos vitales.